Senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, Generación del 14, muy buenos días. Doctor Londoño, qué gusto saludar a usted, a todo el equipo de la Hora de la Verdad y por supuesto a todos sus oyentes. Bueno, senadora, la Corte Constitucional, con el apoyo del gobierno, ya legalizaron el consumo de la droga. Ahora, con un proyecto de ley, quieren legalizar la producción de la droga. 120.000 o 150.000 familias por 1.7 hectáreas, ahí tiene usted más de 200.000 hectáreas legalizadas. ¿Esto lo van a permitir? ¿Qué va a pasar con los que siguen a Vargas Lleras teóricamente, los de Cambio Radical, los del partido de la U, un grupo de conservadores? ¿Van a votar en favor de la cocaína en Colombia? Pues no sé, doctor Londoño, apenas el día de hoy será la audiencia pública del proyecto de pequeños cultivadores y han citado a comisiones conjuntas para el día jueves, porque el proyecto se va a anunciar el día miércoles, de manera que el jueves se sabrá cómo se va a votar. ¿Qué es lo que significa este proyecto y qué es lo que indicaba ese acto legislativo que aprobaron? Y es que para el pequeño productor, y es importante resaltar que esta ley redujo esos tamaños, ahora estamos hablando de 1.8 hectáreas de coca y son más pequeñas de amapola y más pequeñas de marihuana, donde ese productor existe, entonces el Estado va a tener la posibilidad de extinguir la acción penal, de renunciar a su utilización o de suspender la pena para que la gente se meta a los programas de sustitución voluntaria de cultivos, dándole por supuesto unos beneficios a aquellas personas que se metan, además de los beneficios penales. El proyecto tiene el problema de que van a convertir pues la droga prácticamente en legal para esos pequeños, con el agravante de que con la llegada del cartel de Sinaloa, doctor Londoño, como ya es de público conocimiento, sobre todo en el sur del país y en algunos otros lugares, pues el tema se va a volver muy complicado, porque por un lado estamos convirtiendo a los pequeños productores pues en el resguardo para que en ese año puedan mantener esa droga, pero al mismo tiempo les tenemos esos carteles encima, esas BACRIM, el ELN, el EPL y tantas organizaciones criminales como las disidencias de las FARC que tampoco les permiten salir. Entonces quienes van a terminar en ese sándwich de la negligencia del gobierno Juan Manuel Santos son los campesinos. Por un lado, las autoridades proponiéndoles que salgan de los cultivos ilícitos, por el otro lado, los carteles, empezando por el de Sinaloa, las disidencias de las FARC, pues diciéndoles que se queden ahí y el que se trate de salir, como ha venido sucediendo en el Catatumbo o en el departamento del Cauca, pues lo van matando. Yo creo que el gobierno nacional va a tener que pensar mucho más de fondo el problema del narcotráfico y no con la tesis que vienen sosteniendo de que más o menos es un problema que nos impone Estados Unidos al ponernos a exigir sobre los acuerdos que hubo en el Plan Colombia y en el Plan Paz Colombia, donde definitivamente si los colombianos no cumplimos, pues nos van a suspender los ingresos de los Estados Unidos. Lo grave, doctor Londoño, es cómo va a enfrentar el gobierno este fenómeno, que me parece a mí no lo está enfrentando adecuadamente, y esta política de legalizar durante un año los pequeños cultivos tampoco va a servir, como no ha servido la política de sustitución voluntaria que iniciaron, usted recordará, doctor Londoño, desde el 2013 en el Catatumbo, donde hubo un paro armado de más de 51 días por parte de los campesinos, infiltrados, eso sí, muchos por organizaciones delictivas, y que terminó en una comisión que hiciera el padre de Ruth, el expresidente Samper y el senador Cepeda, en el que ellos recomendaron que había que suspender la fumigación aérea, había que acabar la erradicación forzada y generaron el programa de erradicación voluntaria, que generó que en el siguiente año, doctor Londoño, los crecimientos para muchos de esos municipios fueran del 200, del 300, del 500 e incluso del 1000% de los cultivos ilícitos. Ese mismo modelo de ayudas a los campesinos, de sustitución voluntaria,
fue el que se implementó en los acuerdos de La Habana y se extendió hacia todo el país, y es el mismo que ha venido manejando el programa del gobierno, que ha sido un gran fracaso, doctor Londoño, como lo muestran las estadísticas, donde se habla de 220.000 hectáreas para los colombianos en materia de coca, y otro tanto en materia de otros cultivos, y que ha generado toda la violencia que hoy estamos viendo. Porque el gobierno ha mantenido oculto, doctor Londoño, pero es importante, queridos oyentes, que lo sepamos, que entre el 2016 y el 2017 el índice de homicidios empezó a aumentar ya en un 7%, y entre el 2017 y el 2018 lo que se anuncia es que habrá un aumento adicional del índice de homicidios. Y como yo le contaba, sobre todo en esos municipios donde hay cultivos ilícitos, pues el índice de homicidios ya alcanza un aumento mucho más significativo que el nacional, y donde hay programas de sustitución de cultivos, el aumento llega al 20%. Esa es la realidad, pero yo me pregunto si no es este el momento en que los líderes, los candidatos a la presidencia muestren sus cartas, porque es que ya hay unos jefes políticos con los que no contábamos y con los que ya es imprescindible contar. Iván Duque es un jefe político. Iván Duque le tiene que decir a su bancada, porque ya es su bancada, es la bancada que lo tiene que acompañar desde ahora en su campaña presidencial y que le pasará la posta a los electos en el 11 de marzo. Y les tiene que decir, esto no puede ser, Colombia no puede legalizar la producción de cocaína porque estaremos perdidos, irremediablemente perdidos. A ver qué dice el señor Vargas Lleras. ¿No es que es el jefe de Cambio Radical y el jefe del partido de la U? ¿Qué instrucciones va a dar? Y el jefe de unos conservadores, ¿qué instrucciones va a dar? ¿Votar en favor de la cocaína? Pero ¿por qué no es un tema esencial de campaña? Claro, este tiene que ser el tema esencial de campaña, doctor Londoño, porque el gran reto del próximo gobierno se refiere al narcotráfico. Colombia no puede seguir sometida a la violencia y a la corrupción que ello suscita. Y el discurso que ha tenido este gobierno, que ha sido el discurso de que el camino es la legalización, pues está bastante fracasado, porque la realidad es que el mundo no se ha movido un ápice hacia la legalización. Y Colombia no puede legalizar toda sola, porque se lo come el negocio, doctor Londoño. Supóngase usted que Colombia decidiera legalizar las drogas. Lo que termina pasando es que terminamos gobernados por los narcos, porque sería el negocio más productivo en la economía colombiana, y eso generaría todos los problemas de corrupción y de destrucción institucional. Lo cierto es que mientras el mundo siga en la prohibición de la droga, Colombia no puede ser la excepción. Y Colombia no solamente combate el narcotráfico por una razón de que Estados Unidos le genere plata o mande plata para que se haga. Lo hacemos por una razón de convicción y de voluntad y de conveniencia propia, doctor Londoño, porque si nosotros dejáramos que los narcos empiecen a crecer y nadie controle el negocio, lo que terminamos es inundados, como hoy estamos, de droga, con una cantidad de carteles que generan una cantidad de violencia independientemente a lo que usted quiera o no quiera, porque es que un cartel de narcotráfico necesita un ejército ilegal para cuidar ese cultivo, necesita una organización criminal que saque la droga de Colombia y necesita vínculos con otras organizaciones ilegales que son las que se los compran. Entonces la droga es una violencia, digamos, latente, es la posibilidad infinita de la violencia, que además se desplaza hacia los municipios y hacia las ciudades, porque esa droga es tanta que termina siendo vendida en los municipios y las ciudades y necesita la estructura criminal que la venda, que son esas BACRIM, que hoy están creciendo en todos los municipios de Colombia, causando todo tipo de situaciones dramáticas en esos municipios. Bandas de muchachitos de 14 y de 15 años sembrando el terror en los municipios. ¿Y qué decir de lo que eso significa en las ciudades? Lo que está pasando en Medellín, en las comunas, con todas esas cantidad de bandas criminales tan marginas, tan tremendamente nocivas para la calidad de vida de los ciudadanos, todas fomentadas por el negocio del narcotráfico, que es el que las alimenta, el narcotráfico o el microtráfico.
Entonces, lo primero, doctor Londoño, es que los colombianos tenemos que tener la certeza de que la lucha sobre el narcotráfico no es una imposición del mundo, sino que es una necesidad para la convivencia pacífica en Colombia. Segundo, se quejan de que no les gusta que Estados Unidos opine sobre la materia, sobre el narcotráfico, y eso es muy fácil, doctor Londoño. Bueno, si uno no quiere que Estados Unidos opine sobre cómo estamos adelantando la lucha contra el narcotráfico, pues no le pidan plata. Pero usted no le puede pedir 4.000 millones de dólares a un país para dar una lucha y después decirle que no venga a opinar sobre lo que se está haciendo en esa lucha. Tercer punto, la política del gobierno Santos sobre el narcotráfico es un fracaso. Ellos han venido diciendo, el Plan Colombia fracasó, no es cierto. Usted puede mirar los resultados que obtuvo el Plan Colombia durante el gobierno del presidente Pastrana y durante el gobierno del presidente Uribe, y fue un franco descenso de los cultivos ilícitos que se inició desde el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas hasta la lucha sin cuartel, de la cual usted fue un actor determinante, donde los grandes narcos colombianos fueron extraditados sin temor y con toda contundencia, donde se impuso la extinción de dominio que permitió que el Estado les arrebatara los bienes a todos esos narcos, y que entonces ser narcotraficante no era buen negocio porque la familia tampoco quedaba con nada del negocio. Tercero, unas Fuerzas Armadas en combate y en constante persecución de todas las rutas, los socios, los cultivos, que permitió una reducción drástica de los cultivos ilícitos que hoy nuevamente nos tienen inundados. Y finalmente, las políticas centrales de rechazar la droga, diciendo que la droga era mala desde el principio, teniendo campañas claras en su contra. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos? Pues todo lo contrario. Primero, usted recordará, doctor Londoño, cambiaron la ley de extinción de dominio, volviéndola prácticamente inviable. Pero no contentos con eso, decidieron no combatir el narcotráfico en el territorio, que porque lo que había que hacer eran procesos de concertación, como estábamos hablando en el Catatumbo, que después quedaron de manera general en las normas a través del Acuerdo de La Habana y su incorporación a la Constitución y los desarrollos que hubo en actos legislativos. Tercero, evitar que el ejército siguiera en la lucha contra las drogas, desanimaron al ejército a eso, le dijeron que no valía la pena y empezaron con el mensaje de lo que la marihuana no era mala, que la cocaína en el fondo no era tan mala y que había que buscar la legalización, y terminaron dándole un discurso sobre que las drogas no son malas. Pero lo más grave que sucedió en este gobierno fue que convirtieron el narcotráfico en delito político, en delito conexo al delito político, diciendo que el narcotráfico podía ser utilizado para financiar la revolución, en el caso de las FARC, y que por lo tanto es susceptible de amnistía, y se prohibía la extradición de quienes estuvieran incursos en este delito. De manera que todos los pilares fundamentales con los que Colombia iba derrotando el narcotráfico se eliminaron en este gobierno, y es por eso, doctor Londoño, que hoy estamos inundados. Con el agravante de que Santrich y las estructuras de las FARC están demostrando que siguen en el negocio del narcotráfico. Lo de Santrich es muy grave porque muestra que las FARC no cumplieron con lo mínimo, que era abandonar el negocio. El acuerdo dejó por fuera la obligación de delatar los socios, de delatar las rutas, demostrar qué estaba pasando, y sin embargo ahí está demostrado que Santrich y la cúpula de las FARC siguen metidas en el negocio. Eso de que Iván Márquez ahora se haya ido y haya dicho que no se va a posesionar y se haya juntado con el Paisa y estén en una especie de actitud amenazante nuevamente, muestra que el negocio de las drogas sigue vigente en las estructuras altas como en las bajas de las FARC, y que Colombia tiene que decidir hoy y para estas elecciones presidenciales cuál va a ser la política que tiene el siguiente gobierno en torno a las drogas. Las drogas son la violencia contra los colombianos, las drogas son la corrupción y la perdición de los municipios con esas bandas criminales. Las drogas son el problema fundamental de este país, y lo más importante en este debate es la posición de los candidatos en torno a las drogas. Y quiero decirle que Iván Duque no solamente ha dicho que retomará la política de seguridad democrática y del Plan Colombia, que va a eliminar la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado
como conexo al delito político y que volverá a la extradición para los narcotraficantes, que la erradicación será forzosa y no voluntaria y que habrá todas las medidas del Estado para acabar los cultivos ilícitos, así también la prohibición de la dosis personal, es el único candidato que tiene un discurso sólido, pero creo que viene el momento donde el país tiene que presionar las posturas de los otros candidatos en torno a este tema, que como le digo, doctor Londoño, creo que es el tema central para cobrar la seguridad de los colombianos. Senadora, este debate en el Congreso de la República es un debate crucial, porque veremos cuál es el ascendiente real que tienen los candidatos a la presidencia de la República sobre las distintas bancadas. Veremos si eso, el cuento de que la U y de que el cambio radical y que una parte del Partido Conservador tomaron cierto camino, que lo demuestren con liderazgo y que digan de una vez cuál va a ser su política frente a las drogas, si va a ser la de autorizarlas como están autorizadas en su consumo, más autorizarlas como las quiere autorizar Juan Manuel Santos y su gente en el Parlamento en la producción. Un momento crucial para Colombia y estamos seguros de que ustedes, los senadores y representantes del Centro Democrático, no serán inferiores a la significación que tiene la hora política. Senadora Paloma Valencia, en usted confiamos y usted sabemos que confía en Dios, pero esta batalla hay que darla de verdad a fondo porque es la suerte de la República. Colombia no puede autorizar, no puede legalizar la producción de la droga porque queda condenada ante el mundo. Y no es porque perdamos 4.000 millones de dólares. Mucho más grave es perder la amistad y el respeto de todas las naciones civilizadas del mundo. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, y aquí estaremos dando esa batalla, como hemos dado tantas otras, en defensa de nuestro país, de su democracia, de la libertad de los colombianos y sobre todo del futuro, que como dice nuestro candidato Iván Duque, el futuro es de todos y por eso hay que construirlo. El futuro es de todos, sí señora, pero con cocaína en todas partes no hay futuro. Están destruyendo nuestra juventud, están destruyendo nuestros niños, están destruyendo la seguridad de los colombianos, están destruyendo las economías regionales, están destruyendo la industria, el porvenir de la industria, el trabajo de los colombianos. Todo lo están destruyendo estos bandidos narcotraficantes y les vamos a cerrar el paso. Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático Generación del 14, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 3 minutos.